las ruedas de prensa del Papa en el avión, cuando va o viene de sus viajes apostólicos visitando una u otra nación, siempre dan mucho que hablar. A veces es incluso lo único que se recuerda de los mensajes de ese viaje, como sucedió, por ejemplo, cuando regresaba a Roma desde Río de Janeiro tras acabar la Jornada Mundial de la Juventud, con aquel famoso «¿Quién soy yo para juzgar?», que, entre otras cosas, es una frase evangélica. En este caso, volviendo de su viaje a África, que ha sido un éxito, también se ha producido la habitual rueda de prensa. El Papa ha dicho cosas interesantes, entre otras lo de que pronto vamos a tener que hablar de la abuela Europa, porque no hay niños debido a que los europeos prefieren tener un coche mejor o una casa mejor antes que tener un hijo. Algunas de esas cosas que ha dicho han causado un cierto revuelo. Por ejemplo, las críticas a los sacerdotes que él considera rígidos. No sé bien a quién se refiere el Santo Padre, sinceramente. No quiero pensar que con ese epíteto y esa descalificación se refiera a los sacerdotes que defienden íntegro el depósito de la fe. No quiero pensar eso, porque en ese caso el Papa estaría criticando a personas muy queridas por él: San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús, San Francisco de Asís o incluso más próximo a nosotros, San Juan Pablo II. Otro asunto, yo creo que de más calado, ha sido la cuestión del cisma. Bueno, le hacen una pregunta a propósito de un libro donde se recoge las críticas de los católicos conservadores. Usemos una palabra que no me termina de convencer, pero bueno, utilicémosla: los católicos conservadores, los que quieren ser fieles a la Iglesia, depósito de la fe, norteamericanos, contra el Papa. Bueno, ante esa pregunta, una pregunta trampa, y diciendo que habría peligro de cisma en Estados Unidos, el Papa responde diciendo que no tiene miedo al cisma, aunque reza para que no ocurra. Bueno, ahí sí que se ha armado un cierto revuelo. Sinceramente, nunca he oído a ningún obispo norteamericano, incluido el cardenal Burke, hablar de que ellos están dispuestos a promover un cisma. Nunca. En cambio, y esto es lo que se olvida curiosamente, en cambio, sí ha habido un obispo, al menos uno, alemán, el obispo Essen, que ha dicho que si no les dan lo que ellos quieren en el próximo reciente ya sínodo de la Iglesia Católica en Alemania, sí van a producir un cisma, y ha dicho que va a ser mucho más grande, mucho más profundo y universal que el cisma de Lutero. Es decir, los únicos que están hablando de cisma son aquellos que preconizan la llegada de la nueva Iglesia con una ruptura total con la palabra de Dios y con la tradición. Son los únicos que hablan de cisma. La derecha, los conservadores, los que quieren el depósito íntegro de la fe, no están hablando de cisma. Es decir, los que están amenazando son los que dicen que si no les dan lo que piden, se van a ir. Y lo que piden, repito, es la ruptura en una gran cantidad de temas, empezando por las cuestiones morales, pero al final después llegando a las cuestiones dogmáticas, la ruptura con la tradición. ¿Y si les dan lo que piden? Si no les dan lo que piden, se va a producir un cisma. Dicen ellos, lo dicen ellos, son los únicos que lo dicen. ¿Y si les dan lo que piden? Pero es que no les van a dar lo que piden, y lo saben. Un ejemplo. Hace unas semanas el Papa escribe una carta a los católicos alemanes, incluidos por supuesto los obispos, precisamente como preparación a ese sínodo que se va a celebrar pronto. En esa carta, por supuesto, dentro de un gran conjunto de elogios, bueno, en esa carta el Papa les dice tres cosas. Primera, el sínodo tiene que tener un carácter evangelizador. Segunda, les dice: tengan ustedes mucho cuidado con la burocratización de la Iglesia.
porque tiene tanta gente a sueldo, y muchos de ellos son los que forman los consejos pastorales o la conferencia de católicos laicos alemanes o los jóvenes católicos alemanes, muchos de ellos pagados por la propia Iglesia. Tengan ustedes mucho cuidado con eso, dice el Papa. Y tercero, y les advierte, no sigan un camino que rompa con la Iglesia universal. De esto último se ha hecho eco incluso el cardenal Marx. Pues bien, el Papa les advierte de eso. Recogen esas ideas abiertamente en un documento el cardenal de Colonia y el obispo de Regensburg, y proponen un sínodo alternativo basándose en las ideas del Papa, en lo que el Papa ha pedido. Bueno, pues ese sínodo alternativo, ese esquema de sínodo alternativo ha sido rechazado por la práctica totalidad de los obispos alemanes. ¿Dónde está, por lo tanto, el riesgo de cisma? Está en ellos. Y el Papa está diciendo que ese camino no es el camino correcto. No rompan ustedes la comunión con la Iglesia. Que el primer objetivo sea la evangelización. Bueno, pues si hay un cisma vendrá por parte de la izquierda. Lo que pasa es que, como siempre, los medios de comunicación juegan un extraordinario papel y habitualmente siempre en un solo sentido, moviendo el agua hacia donde a ellos les interesa. Que viene el lobo, y dicen que viene el lobo por la derecha cuando el lobo está ya dentro de la casa y ha entrado por la izquierda. El Papa lo sabe y advierte. Yo no sé si la respuesta, repito, que tenía como origen una pregunta trampa sobre un posible cisma conservador en Estados Unidos, no sé si la respuesta que dio el Papa de que no tiene miedo a los cismas es una respuesta pues sobre esa pregunta, o ya de paso estaba lanzando una advertencia a los alemanes. No lo sé si fue consciente o inconsciente, pero el riesgo de cisma está en los que quieren la nueva Iglesia, porque no se la van a dar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues rezar y confiar en el Espíritu Santo. Rezar mucho por la Iglesia, rezar mucho por el Papa, para que ambos sean fieles a Jesucristo. Jesucristo es el fundador de la Iglesia. No es el Papa el fundador de la Iglesia, este Papa, el anterior o el siguiente. Jesucristo es el fundador de la Iglesia. El Espíritu Santo no dejará nunca que las puertas del infierno prevalezcan sobre ella. Tenemos que rezar para que el Papa y la Iglesia nunca se separen de la fidelidad a Jesucristo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.